Hoy vamos a iniciar un tema que está en la confesión, pero más adelante, en virtud de la necesidad que tiene la congregación de conocer a algunos y otros recordar lo que es la eclesiología. Vamos a iniciar con un tema que también en el orden eclesiológico no está de primero, está ya hacia el final de los temas eclesiológicos. Si ustedes en los libros de eclesiología aparece ya hacia el final, pero me parece pertinente que la iglesia sea expuesta a esta doctrina hoy. Y es el principio regulador de adoración. Principio regulador de adoración. La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos en el culto? Y hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios en virtud de que venimos de congregaciones donde se hacía todo para la gloria de Dios. Y entonces en una ocasión se subió un cantante de música llanera con una bailarina que tenía una falda que no le dejaba nada a la imaginación y se pusieron a cantar y a bailar en lo que se conocía o se conoce como altar, que por cierto no existe el altar. El altar último fue la cruz. Esto es una tarima, pero le llaman altar pues por cuestiones propias de estos movimientos que todo lo quieren espiritualizar. El caso es que se suben allá al supuesto altar a cantar alabanzas a Dios y a bailar. Y el argumento es que lo estamos haciendo para Dios. Y la pregunta es, ¿será que se vale de todo? ¿Se vale todo en la casa de Dios? Si el objetivo es glorificar a Dios, tengo licencia, tengo carta abierta para hacer lo que mi corazón me dicte, porque al fin y al cabo es para la gloria de Dios. Entonces, el fin justifica los medios. Ese es el principio de la iglesia moderna. Es para la gloria de Dios, entonces podemos hacer lo que querramos. ¿Será eso lo que enseña la Biblia? Bueno, es lo que vamos a aprender hoy. No lo vamos a ver todo porque es un tema extenso y traté de resumirlo lo más que pude. Yo creo que nos va a tomar entre 2 a 4 semanas abordar el material que preparé. Sigamos, hermano. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos en el culto? ¿Cuál es el fin de la adoración? ¿Cuál es el propósito por el cual venimos y nos reunimos? ¿O a pasarla bueno? Yo vengo a pasarla bien, a pasar un rato ameno, a disfrutar de la reunión. A eso venimos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de la adoración? ¿Para quién es la adoración? Y la iglesia dice, para Dios. ¿Será eso verdad en el mundo evangélico moderno? ¿La adoración es para Dios? Y pareciera que el principio de sola escritura de la Reforma Protestante solamente fuera un parche en la eclesiología de hoy, ¿no? Hacemos lo que hacemos, pero pues tomamos 2 o 3 versiculitos para justificar lo que hacemos en la iglesia. ¿Será sola escritura un parche o la norma? La norma sobre la cual debe gobernarse y regirse la iglesia. Y hoy en día el culto está más subordinado a los gustos, sentimientos y preferencias que a la sola escritura, que a la Biblia. De hecho, hay iglesias donde hacen encuestas y le preguntan a la gente cómo le gustaría el culto, a qué hora, qué extensión debería tener el culto, cuánto debería durar la predicación, qué tipo de música le gustaría a la gente. ¿Será eso correcto? Porque, hermanos, esto conlleva a la idolatría. ¿Cuál es el principio de la idolatría? Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando yo antepongo mi gusto, mi preferencia, lo que yo pienso, lo que a mí me parece bien,
antes de la palabra de Dios, yo estoy bajando a Dios del trono y me estoy sentando yo. Estoy siendo un idólatra. Y lo justifico diciendo, lo hago para Dios, lo hago para la gloria de Dios. Por ejemplo, un, eh, un hombre o dentro de una pareja se comete un acto de infidelidad, que es el ejemplo que me viene a la cabeza en este momento. Y el cónyuge le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Y le dice, lo hice por ti. ¿Le creeríamos? Lo hice por ti, yo lo hago por ti. No, estás prostituyendo o mancillando el hecho matrimonial, ¿cierto? Es un caso de infidelidad. Lo que se hace hoy en la iglesia es infidelidad a Dios, porque estamos adorando un Dios que no es el de la Biblia, porque lo que Dios ha dicho no lo estamos haciendo. ¿Sí o no? ¿Cómo, mi amor? Hablando de la iglesia actual, cuando digo estamos, estoy generalizando, no estoy hablando de Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia de Ureña, estoy hablando de la iglesia en términos generales, el evangelicalismo moderno. Hemos caído en la idolatría, la iglesia moderna ha caído en la idolatría, adora a un Dios que no es el de la Biblia. ¿Cuál es el principio? El principio de la idolatría es mover a Dios del trono y poner cualquier otra cosa allí, así sean yo mismo o mis gustos o mis preferencias. ¿Sí? ¿Cuál es la bandera de la oración actual? Esa, todo para la gloria de Dios. Yo lo hago para la gloria de Dios. Entonces en el culto hay un espacio para que la gente pase al frente y cuente sus testimonios. Es que es para la gloria de Dios. Y el predicador, en lugar de exponer la escritura, se pone a contar sus historias, sus testimonios y dice, es que para la gloria de Dios. Y alguien le puede decir, hermano predicador, no expusiste la palabra de Dios. No, pero yo conté mi historia porque eso es para la gloria de Dios. No, hermanos, no se vale de todo en la iglesia. No se vale de todo. Primera a Timoteo 3, 14 y 15. ¿Quién lo busca? Alguien que busque Primera Timoteo 3, 14 y 15. Y lo lea así con una voz tronante, como si el mundo se fuese a acabar. Primera a Timoteo 3, 14 y 15. ¿Nadie? Lo voy a encontrar yo primero. Y eso que aquí. Diga, hermana. ¿Qué dice? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, se cerró. A ver, Pablo le está diciendo a Timoteo, te estoy escribiendo esto, Timoteo, mi deseo es ir a verlos, pero puede que me tarde. Entonces, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es mi casa, la casa de Dios, columna y baluarte de los gustos y preferencias de los creyentes. Columna y baluarte de la verdad. Ahí no dice que la iglesia es la casa mía, que la casa tuya, que debes. Es el que dice Eclesiología PRA, abajo en al final de esa fila. Arriba, 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 arriba. Derecha, derecha, derecha. No, después por la izquierda, derecha, derecha. Al final, la última a la derecha. Esa. La casa de Dios, no mi casa. En mi casa se hace lo que a mí me gusta. Y yo escucho la música que a mí me gusta en mi casa. Pero esta no es mi casa. Es la casa de Dios. Pastor, a mí me parece que las cosas deberían hacerse así.
vamos a la Biblia. No, estás mal. Se hacen como Dios lo dice. Entonces, miren que vamos aprendiendo que el a mí me parece es irrelevante. Debemos quitarnos eso de la cabeza. A mí me parece. No, no es mi casa. En mi casa yo pinto el color que quiero. Mi esposa cocina lo que a mí me gusta, pero en la iglesia no. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sigamos, hermano Rafael. Entonces lo que nosotros tenemos en la cabecita respecto a la enseñanza bíblica es lo que va a gobernar nuestra vida práctica. Es decir, nuestra ortodoxia, lo que aprendemos, se desemboca en ortopraxia, lo que vivimos. Para yo vivir, tengo que saber. Para yo practicar, tengo que aprender. Lo que yo aprendo de la palabra de Dios es lo que yo voy a practicar. Si aprendo mal, pues voy a practicar mal. Entonces tenemos que tener una correcta teología para poder adorar a Dios correctamente. Deuteronomio 28.1, ¿quién lo busca? Deuteronomio 28.1. ¿Ya lo tiene, hermana? ¿Lo puede leer, por favor? El uno, hermanita. Iba a decir mi amorcito, no mi amorcita. Sí, sí, sí. Ah, pero está todavía en el uno, ¿sí? Ah, termine, hermana. Sí, sí, por favor. ¿Ya acabó? Bueno, gracias, mi hermana. Sí. Bueno, hay algunas traducciones que combinan los versículos, no hay ningún problema, hermana. Gracias. Dice que si oímos la voz de Dios, ¿cómo? Atentamente. Creo que la hermana dijo cuidadosamente, ¿sí? Cuidadosamente. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra algunos de sus mandamientos. Todos, todos. Esto no es la obra de Dios, el pueblo de Dios no es un buffet donde yo digo, bueno, no, pues me encanta la predicación, las 5 solas de la Reforma y me encantan las 5 doctrinas de la gracia. Pero eso de la eclesiología no me va muy bien, no me gusta. Eso de que la iglesia nombra a sus pastores, eso de que la cena del Señor no es abierta, eso de que la predicación debe ser expositiva. Sería bueno que el pastor de vez en cuando pusiera una película, hiciéramos una obra de teatro en el culto, sería buena que en la iglesia presentaran niños. Pastor, ¿por qué en la iglesia no se presentan niños? Ya vamos a hablar de eso, porque la Biblia dice que en el pueblo judío se presentaban los niños. Mentira. La Biblia no dice eso y lo vamos a ver. Más adelante vamos a desmentir eso, ¿no? Que vamos a presentar niños porque ahí aparece que presentaban niños, no eran presentación de niños. No, acá dice que si hacemos todo lo que Dios mandó, todo, no algunas cosas. Y pues este asunto de lo que se hace en el culto fue como dice la diapositiva, el frente de batalla de los puritanos en la Reforma Protestante en Inglaterra en el siglo XVII, cuando Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica Romana porque el Papa no le quería dar el divorcio, pero también fue una movida política para independizarse de Roma, surge lo que se conoce como la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana. Pero esa iglesia anglicana se independiza de Roma. Enrique VIII se autonombra cabeza de la iglesia, pero seguían con las mismas prácticas. Y dentro de la iglesia anglicana hubo un grupito a los cuales se les llamaba de manera despectiva los puritanos. Un grupo que realmente querían divorciarse de las prácticas católico-romanas. Definitivamente, ellos querían, no queremos saber nada de esas prácticas antibíblicas.
Y entonces la iglesia anglicana poco a poco fue dividiéndose en dos grupos, los anglicanos de siempre y los puritanos. Y los puritanos criticaban a la iglesia anglicana porque decían, ¿cómo es posible que nosotros nos independicemos de Roma, pero sigamos siendo como Roma? Y el culto se haga como se hace Roma. Y el obispo se vista como el obispo de Roma. No, tenemos que purificar el culto a Dios. Y fueron perseguidos en Inglaterra porque la iglesia oficial era la iglesia anglicana. Hasta que ya muchos años después pues, se publicó el edicto de tolerancia y se dio carta abierta para que eh, hubiera libertad de cultos. Sí, más adelante surgen las confesiones, la de Westminster y nuestra Confesión de Fe de Londres. Pero ese fue el frente de batalla de los puritanos. Estaban en contra del libro común de oración, que era como la confesión de fe de la iglesia anglicana de la época. Al comienzo de la iglesia anglicana existía el libro común de oración. Y todo tenía que hacerse conforme a ese libro, aunque hubieran cosas allí que no estaban en la escritura. Los puritanos se pararon y dijeron, no, no. Y allí surge lo que nosotros conocemos como el principio regulador de adoración. Principio regular de adoración, que no lo inventaron los puritanos, sino que lo extrajeron de la Biblia para defender la sana práctica de adoración a Dios. Entonces, ese es el principio regulador. El principio regulador dice, lo que Dios no ordena, atención, no lo escribí allí, ¿no? No. Lo que Dios no ordena puse el principio normativo. Bueno, déjelo ahí atrás, hermano, por favor. Lo que Dios no manda, no está permitido. Lo que no está en la Biblia escrito, no está permitido. Bueno, pero es que la Biblia no dice nada de poner películas. ¿Sí? La Biblia no dice nada que vamos a poner películas. No, no está ordenado poner películas. Es que en ese entonces no existían las películas, sí, pero existían las obras de teatro. Si no está ordenado en la Biblia, no lo podemos hacer. Contrario al principio normativo de los anglicanos y de los luteranos. El principio normativo es la antítesis del principio regulador. El principio normativo dice, lo que no está prohibido, lo podemos hacer. La Biblia no prohíbe que se presenten niños, la Biblia no prohíbe, no dice explícitamente qué tipo de música podemos hacer. La Biblia no prohíbe los conciertos ni las presentaciones. La Biblia no prohíbe que un día no hagamos predicación. No lo prohíbe. Bueno, hoy no va a haber predicación. Vamos a hacer culto de oración. No vamos a hacer predicación porque al pastor se le olvidó preparar el sermón. Culto de oración. Bueno, la Biblia no lo prohíbe. ¿Acaso orar es malo? No. Vamos a dedicar la hora de predicación a orar. Porque es una excelente idea. Vamos a orar. Otras personas dicen, y que me lo dijeron en alguna ocasión, pastor, pero es porque nosotros oramos poquito en el culto. Otra persona me dijo, es que en el culto no se ora. ¿Cómo que no? Vea, oramos antes de empezar la escuela dominical. Oramos al finalizar. El hermano abre con una oración el culto. En medio de los himnos ora por las ofrendas, se ora antes de la predicación y se ora al finalizar el culto. ¿Cómo que no oramos? Ahora, que tú tengas un entendimiento incorrecto de la oración y piensas que si te arrodillas 3 horas a torturarte las rodillas, que te dé dolor de espalda, y crees que eso es un sacrificio para comprar el favor de Dios, eso es un problema tuyo. Tienes una concepción equivocada de lo que es la oración. Porque de hecho Pablo dice, orad sin cesar. Entonces, imagínense, Pablo dice orad sin cesar, tendríamos que orar en el baño, cuando nos bañamos, cuando almorzamos, cuando acostamos, cuando vamos manejando. Imagínense uno manejando la moto con los ojos cerrados porque está orando. Y nos enseñaron esa idea hollywoodesca de los falsos apóstoles y pastoras que dan sus testimonios. Yo oro 3 horas diarias y me levanto a las 3 y oro hasta las 5, a las 7, a las 8 de la mañana. Yo tengo la unción.
Cuando Jesús en el Sermón del Monte nos dice, no seáis como los hipócritas que aquí piensan que por su vana repetición van a ser escuchados. Hay un mal entendimiento, porque ¿qué es lo más importante en el culto? Lo que Dios tiene que decir, no lo que yo tengo que decirle a Dios. Por eso, a lo largo de la historia, lo que había en el centro del lugar de reunión era el púlpito. Hoy lo que hay en el centro de los lugares de reunión es la batería, la guitarra eléctrica, los micrófonos de los cantantes y el púlpito a un lado. Históricamente se han encontrado hallazgos arqueológicos donde el púlpito estaba en el centro, pinturas donde el púlpito estaba en el centro, porque esa es la prioridad. Por eso le dedicamos a la predicación una hora pasadita, y a las canciones 20 minutos, porque lo más importante es el púlpito, lo que Dios tiene que decir y no lo que yo tengo que decirle a Dios. Lo que yo tenga que decirle a Dios se lo digo en la casa, en el carro, en la cocina, pero lo que Dios tiene que decir debe ser escuchado por su pueblo. Y eso es lo que establece la Biblia y lo que la historia ha demostrado. Entonces el principio regulador dice, si Dios no lo manda, no lo hago. El principio normativo anglicano, luterano y que el 99% de la cristiandad practica hoy es, si Dios no lo prohíbe, tengo permiso. Eso es como el niño que le pide permiso al papá para ir a jugar fútbol y el papá le dice, vaya, pero no le dice una hora a la cual debe llegar, ¿cierto? El niño le dice, papá, hay un partido de fútbol con mis amiguitos, ¿puedo ir? Claro, hijo, ve. Y el niño va, se va a las 6 de la tarde y llega a la 1 de la mañana. Y el papá, ¿por qué llegaste a esa hora? Ah, pues como tú no me dijiste a qué hora tenía que llegar, yo pensé que tenía permiso para llegar a la madrugada. Y el papá que dice, ay, usted sí es inteligente, hijo, ay, me alegra mucho ver tu IQ. Ven para acá. Tome. Yo no te di permiso de llegar a la 1 de la mañana, te di permiso para ir a jugar. ¿Cuánto dura el partido? Porque llegaste a la 1. Dios no nos ha dado permiso para hacer lo que querramos, pero como no está prohibido en la Biblia, entonces nos hacemos los vivos y empezamos a meter prácticas que no están en la escritura. Y somos como ese niño que nos dieron permiso de ir a jugar fútbol, pero llegamos a la 1 de la mañana, porque como él no lo dijo, ¿sí? Ese es el principio normativo. Sigamos, hermano. Entonces la adoración en la iglesia es el momento más sagrado de la vida, de la vida de la iglesia. Es cuando nos reunimos para acercarnos a Dios, escuchar su voz y responder con reverencia. Por eso es que en el culto congregacional no es correcto que mientras se está predicando la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, hermanos. Ustedes ven a un hombre común y corriente, con defectos, con problemas, pero se está predicando. El que se para acá a exponer la palabra de Dios solamente es un vocero, un heraldo, pero lo que está saliendo de su boca es la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, Dios está hablando a la iglesia a través de su palabra. Por eso hay que tener reverencia. Pero ¿qué pasa hoy? Se está predicando la palabra y por ahí mi hermano jugando eh, Mario Bros en el teléfono, mirando mensajes en WhatsApp. Se levanta a responder el teléfono porque no lo apagó, no lo puso en silencio. Pi, 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 pi. Sí, dígame. Ah, sí, sí. No, sí. Entre la ropa. Sí, el cielo, si se pone nublado el cielo, sí, entreme la ropa, hágame el favor. Sí. No, no, sí. Y en la tarde sí, esto. No, compré 2 pollos. No, un solo pollo no, porque no va a alcanzar. Pero es que está Dios hablando, hermanos. Y venimos de una congregación donde en el tiempo del culto, los superdotados del ministerio de alabanza, porque yo creo que se creen los generales de Dios,
porque tocan un instrumento y portan la unción. Les vendieron la moto de que a través de ellos, espiritualizando la escritura, a través de ellos descendía la unción sobre la iglesia, ¿no? Yo estuve allí, hermanos. Yo estuve con esa voz de tarro. Yo estuve en el ministerio de adoración. Cuando ustedes son los levitas. No, levita tú, estás levitando. Ustedes son los levitas. Y cuando ustedes cantan y tocan, el Espíritu desciende sobre la iglesia. Hermano, eso era antes de Cristo. Estás confundiendo la Biblia. Cristo prometió su presencia a través del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, capítulo 14 en adelante. Mora en nosotros, no tenemos que cantar para que el Espíritu descienda. Pero pues entonces esta clase, este clero o esta nobleza religiosa se creyeron con más derechos que las ovejas y resulta que, hermano, ¿cuánto estuvimos? 6 años en la iglesia pentecostal aquí en Ureña. Yo estuve como 3, 4 años en la iglesia pentecostal en Cúcuta, de la misma organización, del mismo negocio, y ellos se paraban en medio, el pastor predicando y empezaba el desfile, y el desfile para aquí y para allá, y el pastor predicando. Y si uno por casualidades de la vida tenía ganas de ir al baño y se levantaba, los encontraba en la cafetería conversando, comiendo. ¿Y tú por qué no estás en el culto? No, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya servía a Dios. Y entraban al final cuando le ponen música a la gente para que ponga a llorar, ¿no? El pastor hace el llamado al altar, modula la voz, unas palabras conmovedoras y el pianista empieza pi, 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 pi. Una canción triste así como la de Naruto. Tururú, tururururu. Y lloremos. Se sintió la unción. El Espíritu Santo me tocó. No, son un poco de sinvergüenzas que no tienen respeto por la palabra de Dios. Porque o no se les enseñó o definitivamente no tienen respeto por el consejo de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, nosotros debemos estar ahí, con los oídos abiertos y la boca cerrada, atentos a lo que Dios está diciendo. ¿Sí ven? Cómo se ha degradado el concepto de culto a lo largo de los años. Ya la gente no tiene respeto por la predicación. Y tú, no, yo llego a la hora de la predicación. El culto empieza a las 10:15, hermano. Yo llego a la hora de la predicación. Y llegan ya cuando el pastor está predicando. Y buenas, buenas. Llegan saludando. Dios lo bendiga, hermano. Y se está lleno el lugar, empiezan a incomodar a los demás. Ay, con permiso. Ay, esa silla está ocupada. ¿Qué es eso? Eso es un irrespeto. Está Dios hablando a través de su palabra. Venga, ¿en qué punto van? ¿Cuál es el texto? Miren el nivel de respeto de la cristiandad moderna por Dios y por su palabra. Venimos a escuchar la voz de Dios y responder con reverencia, fe y obediencia. Pero hay una pregunta fundamental. ¿Quién decide cómo debe hacerse eso? ¿Quién decide cómo hacemos el culto? ¿Qué cosas se deben hacer en el culto? ¿Será que fue al pastor que se le ocurrió? ¿O al pastor Julio Benítez que escribió un libro sobre el tema y pues tenemos que hacer lo que él diga? ¿Será eso así? ¿Quién lo decide? ¿La cultura? No, hermanos, pero es que en esa iglesia ya se hace así. Y usted viera cómo ha funcionado, pastor. Esa iglesia es así de gente llena. Allá se hace así. Pastor, es que de la iglesia donde yo vengo, hacíamos así. ¿Será que lo determina la cultura, la iglesia, los creyentes determinan cómo se hace el culto, las preferencias personales, la tradición? Pues, hermano, es que aquí siempre se ha hecho así. Toda la vida, llevamos 30 años haciéndolo así. Y no va a cambiar. Así lo diga la Biblia. Una hermana me dijo eso en la iglesia bautista, en una reunión de iglesia. Porque yo interpreté un texto de la Biblia y le dije, mire, este texto dice esto. Y ella dijo, no, eso no es así. ¿Por qué, hermana? Mire, lea el texto. Lo están interpretando mal. Y ella dijo, pues no me importa. Aquí siempre enseñaron
Así y así tiene que ser. Para ella, Juan capítulo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, era Satanás. Porque así se lo enseñaron toda la vida. Y muchos hoy entienden eso, que el ladrón de Juan 10 es Satanás. Cuando en el capítulo no se menciona a Satanás por ninguna parte. Pero sí se dice que los que vinieron antes de él eran ladrones y salteadores. Y Jesús está hablando de los líderes religiosos, no de Satanás. Pero hermana, y no menciona a Satanás, hermana. No me importa. Siempre me lo enseñaron así. ¿Será que la tradición está por encima de la escritura? ¿O Dios es el único que tiene derecho a decir cómo debe ser adorado? Entonces mi esposa me dice, mi amor, ¿qué quieres hoy para el almuerzo? Y yo le digo, uy, mi amor, a mí me gusta el sudado de pollo, o un estofado de pollo, o un pollito al horno, o eh, una chuletica de cerdo. Ella me pregunta a mí qué es lo que yo quiero, ¿cierto? Y ya, no, mi amor, hazme un estofado de pollo. Y ella dice, no, ¿sabe qué? Voy a fritar carne. Entonces, ¿para qué me pregunta? ¿Sí o no? ¿Para qué pregunta? No me pregunte, haga la carne. No, ella siempre hace lo que yo quiero. Pero esta es una analogía. El pueblo de Dios dice, no, sí, Dios es el que dice, pero al final el pueblo hace lo que quiere. El pueblo hace lo que quiere. Ni siquiera nos molestamos en ir a la Biblia a ver qué es lo que Dios quiere. Señor, lo que tú quieras. Mentiras. Es que lo que tú quieras. Rindo mi corazón, como dice la canción de Jesús Romero. Rindo mi corazón. No, ¿cuál rindo mi corazón, hermano? Señor, ríndete a mí. El culto se debe hacer como a mí me gusta. Esos himnos aburridos a mí no me gustan. A mí me gusta la música, una guitarrita eléctrica bien chévere, que nos movamos, que, ¿cierto? ¿Será? O vamos a la Biblia a ver qué dice la Biblia. La Biblia habla de eso, ¿sí sabían? De la música en el culto. Lo dice la escritura. Sigamos. Entonces la Biblia enseña que Dios no solo merece ser adorado, sino que Él determina, Él ha establecido cómo debe ser adorado. Él no deja este asunto a la creatividad humana ni a la emoción del momento. Entonces de pronto por ahí una hermana se emocionó porque la música le gustó y le trajo recuerdos de su vida pasada sin Cristo y se, se emocionó. Y tal vez es una persona que no controla sus emociones, que es débil en la fe, que no ha manifestado con madurez el fruto del Espíritu Santo y no tiene mucho dominio propio. Y como ella vio en televisión que la gente se cae, y en la iglesia donde venía también la gente se cae, pues se cayó y empezó a chapalear como las cucarachas cuando uno las aplasta y quedan boca arriba, ¿no? Y empezó a chapalear. Y los demás hermanos, bien intencionados, dicen, oiga, la hermana, ¿qué habrá pasado? No, es que es el Espíritu Santo que la tomó. Ay, sí, ay, yo quiero eso. En serio, o sea, se nos ocurrió hacerlo. Ay, hagámoslo. No, no es la creatividad humana ni la emoción del momento. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios nos muestra que la adoración es santa y por eso Él es el único. Si la adoración es santa, quiere decir que no es cualquier cosa, que es sagrada. Por eso Él es el único que tiene el derecho a decir cómo se le debe adorar. Es el único. Bueno, pastor, y no sería bueno para involucrar a los niños de la iglesia? Porque es que ese culto tan aburrido, que no, que le para el hermano Javier o Cristian allá a leer la Biblia. Y después el hermano Javier dice que a compartir un material uno ni sabe de dónde de dónde sacó él eso. Y después que las ofrendas, y después que la predicación, los niños se aburren, pastor. ¿Por qué no, mientras cantamos los himnos, hacemos un grupo de danzarinas y danzarines para que los niños se involucren y el culto sea más dinámico y participen? Así no se van a aburrir, para que la gente no se aburra.
¿Tenemos derecho a hacer eso solamente para que los niños estén entretenidos? Pastor, ¿y si sacamos a los niños del culto? Porque una hora, hora y cinco ahí se aburren, pastor. Y más bien los sacamos a la calle, porque como hay iglesias que no tienen salones, los sacan a la calle, después les pasa un carro por encima y cómo quedan, ¿no? Pero bueno, los vayamos al salón y les ponemos allá cancioncitas. Padre Abraham tenía muchos hijos y les hablamos del diluvio, cómo Dios, que era ambientalista, quiso salvar a los animalitos. ¿Y qué hacemos con Deuteronomio 6? Estas palabras que yo te mando las repetirás a tus hijos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Sí ven? Pastor, ¿y en esta congregación los niños están en el culto? Sí, ¿cómo no? ¿En serio? Y no se aburren. ¿Qué tal que se aburren? Ya se irán acostumbrando. Ya se irán acostumbrando. Sigamos, ya vamos a terminar hoy, hermanos. Nos quedan 5 minutos. Entonces, ¿qué es el principio regulador de oración después de esta corta introducción? Mi esposa me dijo, mi amor, no se apasione mucho. Bueno, estoy moderándome. El principio regulador del culto, o PRC, aparece así en algunos libros, afirma que la adoración pública de Dios debe incluir solamente aquellas prácticas y elementos que han sido expresamente ordenados en la Escritura, ya sea por mandato explícito o por principio claro. Mandato explícito, que Dios no lo diga así. ¡Tin! Principio claro, que aunque no hay un mandamiento explícito, sí veamos el patrón en el pueblo del Antiguo Testamento y en la iglesia, un patrón de conducta, de comportamiento dentro de la iglesia. ¿Sí? Mandato explícito o un principio. Y que nada que Dios no haya prescrito, ordenado, establecido, decretado, debe ser añadido a la adoración. Si no está ordenado, no se hace. No está en la Biblia, no lo hacemos. Ah, pero ustedes son religiosos, ustedes son muy rígidos, eso es que eso es legalismo. No. Obedecer la palabra de Dios es legalismo. Querer ser santos delante de Dios es legalismo. Es que hoy a buscar la santidad se le llama legalismo. Eso es legalismo, querer obedecer lo que Dios dice en la palabra de Dios. Hermanos, esto es el desobedecer este principio o adoptar el principio normativo, hermano, eso es una caja de Pandora. Eso es abrir no las ventanas, las puertas, el garaje, quitar el techo de la casa, hermanos. Porque el principio normativo permite todo, permite todo. Bueno, la Biblia no lo prohíbe, hagámoslo, hermano. Es que aquí hay millones de cosas que la Biblia no prohíbe. Hay millones de cosas. No, ve, pastor, ¿y por qué no más bien el domingo, como están viniendo hermanos empresarios, pues usted hace una predicación empresarial para los hermanos empresarios? Y en lugar de llamarlo culto del día del Señor, le ponemos culto empresarial. Invitamos amigos empresarios para que vengan y usted les enseña principios empresariales basados en la Biblia. No, eso no está en la Biblia, no tiene sustento bíblico. Pero la Biblia no lo prohíbe, pastor. Y así podemos alcanzar almas para Cristo. Mire cómo es Satanás. Podemos alcanzar almas para Cristo y esos hombres pueden invertir en el reino de Dios. Van a traer sus diezmos y sus ofrendas y la iglesia va a prosperar. O sea que tenemos derecho a cualquier cosa porque no está prohibido. No está prohibido. Pastor, ahorita está de moda el niño predicador. ¿Por qué no agarramos a Danielito que tiene entendimiento, se aprende los versículos, a Oliver y a Caleb y le damos un sermoncito ahí, y que se lo aprende de memoria y que pase al frente el niño predicador? Y mire, la iglesia se va a llenar, pastor.
Se va a llenar la iglesia. Y eso es gente que vamos a alcanzar para Cristo. Miren cómo es el diálogo. Ve, próximo domingo, el niño predicador y la iglesia llena. Y alguien dice, pastor, pero ¿usted por qué hizo eso? ¿Qué sustento bíblico tiene eso? No, pues no, Dios no lo manda, pero tampoco lo prohíbe. ¿Sí ven? El principio normativo debería llamarse principio se vale todo. Principio se vale todo. No, hermanos, no se vale todo. Si Dios no lo ha ordenado, no se hace. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy. ¿Qué más bien, hermano? A ver, para ver si. Ah, bueno, terminemos con una frase del teólogo presbiteriano G.I. Williamson. También escribió un libro sobre la confesión de fe. Él dice, en pocas palabras, el principio es sencillo. Lo que se manda es correcto. Lo que no se manda es erróneo. Lo que se manda es correcto. Lo que no se manda es erróneo. Y la semana que viene vamos a ir a la confesión de fe, porque la confesión de fe habla de esto. Capítulo 22 de la confesión de fe. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Vamos a orar y los hermanos encargados del café con el pan se pueden ir preparando.